El vestido de la princesa de Cambridge sorprendió esta semana en los baños, acompañado de un par de piezas muy apreciadas. En su muñeca llevaba el brazalete de diamantes Quatrefoil, uno de los favoritos de las reinas, y que en su día perteneció a la reina madre. La bomba del palacio acaba de estallar. La princesa Alexandra entregó en secreto las joyas privadas más apreciadas de la reina madre directamente a Catherine, pasando por completo por alto a la reina Camila. Esto no fue un error. Fue el cumplimiento de una instrucción familiar profundamente personal que apenas ahora está saliendo a la luz. Pero ¿por qué Alexandra eligió a Catherine? ¿Y qué revela esta sorprendente exclusión sobre el lugar de Camila dentro de la familia real? Antes de empezar, no olvides suscribirte para recibir las últimas noticias e historias sobre la familia real. Comencemos. Acompáñenos mientras analizamos el último drama que sacude a la familia real británica: el traspaso secreto entre la princesa Alexandra y Kate. Saben, lo que la mayoría de nosotros vemos de la familia real es solo la superficie, ¿verdad? Las grandes ceremonias, los saludos desde el balcón, todos esos atuendos elegantes. Pero su vida real ocurre lejos de las cámaras. Sucede en las habitaciones tranquilas, en conversaciones privadas, en pequeños momentos que nunca son fotografiados. Y es exactamente ahí donde esta historia empezó a surgir. Todo comenzó como susurros entre el personal, los secretarios privados y los asistentes que llevan décadas trabajando en palacio, que la princesa Alexandra había entregado personalmente un conjunto de joyas de la difunta reina madre a Catherine. Y lo más sorprendente, no hubo comunicado de prensa, ni agenda oficial, ni una sola nota en el registro de la corte. Todo se hizo completamente en silencio. Ahora bien, según fuentes del palacio, esto es algo enorme. La princesa Alexandra no solo estaba relacionada con la reina madre, era una de sus favoritas absolutas. Eran increíblemente cercanas, compartiendo décadas de deberes y un vínculo familiar muy profundo. Pero aparentemente ocurrió algo impactante justo después de que la reina madre muriera en 2002. La reina madre falleció en paz a la edad de 101 años. Quédense con nosotros porque esta historia apenas comienza. Cuando la reina madre falleció en 2002, ocurrió algo interesante. La mayoría de sus joyas personales no pasaron inmediatamente a formar parte de la colección oficial del Estado. No todo pertenecía a la corona o a la institución. Algunas piezas eran solo suyas, vinculadas a su vida, su identidad y a los recuerdos privados que atesoraba. No eran las grandes joyas que llevaba en retratos o en importantes eventos nacionales. Eran regalos de su padre, de su esposo y de amigos cercanos cuyos nombres ni siquiera aparecen en las biografías oficiales. Representaban memoria más que estatus. El palacio nunca emitió ningún anuncio sobre el destino de esas piezas, y ese silencio se convirtió en su propia confirmación. La ausencia de una negación suele hablar más fuerte que cualquier declaración pública. Dentro de los círculos reales, personal, asesores y observadores de la monarquía, todos lo notaron. Cuando el protocolo está implicado, el palacio lo aclara. Cuando permanece en silencio, normalmente significa que se trata de un asunto privado de la familia, no de la monarquía. Quienes comprendían el valor de aquellas joyas sabían que no eran simplemente objetos costosos, tenían un peso emocional. Las piezas usadas durante vacaciones privadas en Birk Hall o llevadas discretamente durante el té con las nietas tenían un significado distinto al de coronas, collares de estado y condecoraciones oficiales. Las joyas de estado simbolizaban el deber. Estas joyas personales, en cambio, simbolizaban afecto, memoria, continuidad y linaje. Y fue precisamente ese linaje
lo que hizo que la transferencia a Catherine resultara tan significativa. No estaba recibiendo solo piezas hermosas. Estaba recibiendo una parte de la historia personal de la reina madre, de su porte y de su temperamento. La entrega se realizó discretamente, sin cámaras, sin fotografías, sin estilistas. Se dice que ocurrió en una sala privada de Clarence House, una residencia estrechamente vinculada a las últimas décadas de la vida de la reina madre. La casa había sido su santuario tras la muerte del rey Jorge VI. Allí mantuvo las tradiciones y conservó la calidez por la que era tan querida. Recibir cualquier cosa en ese lugar tenía un profundo significado simbólico. Según fuentes internas del palacio, la princesa Alexandra no actuó de manera impulsiva. La transferencia fue la culminación de una responsabilidad que había mantenido durante años. La reina madre valoraba la intención y el recuerdo constante. Alexandra protegió las joyas con conciencia, no con temor. Observó cómo el papel de Catherine evolucionaba, no solo en público, sino también en las salas privadas donde el tono y la paciencia importan más que los títulos. Evaluó la presencia de Catherine en esos espacios, pero esa no fue la parte más sorprendente. Lo que dejó a muchos sin palabras fue la manera en que se realizó la transferencia. La entrega ocurrió silenciosamente. Ninguna cámara la registró. No se publicaron fotografías. No había estilistas ni asistentes reales presentes. Se dice que tuvo lugar en una habitación privada dentro de Clarence House, una residencia profundamente asociada con la reina madre durante sus últimas décadas. Clarence House había sido su refugio después de la muerte del rey Jorge VI. Era el lugar donde recibía a sus invitados con la mayor naturalidad, manteniendo tradiciones y conservando la calidez y la suavidad que hicieron que el público la adorara. Recibir algo dentro de esa casa, y más aún sus joyas personales, tenía un poderoso significado simbólico para cualquiera que comprendiera la cultura real. Los historiadores de la realeza describen estas joyas como piezas que la reina madre consideraba muy cercanas a su corazón. Algunas precedían a su matrimonio. Otras provenían de líneas familiares de las que rara vez se hablaba en relatos públicos. Una historia se remonta a sus primeros años como duquesa de York. Según los historiadores reales, llevaba una de estas piezas con frecuencia durante sus visitas a hospitales en la Segunda Guerra Mundial. La reina madre creía que las joyas no debían servir solo a la belleza, sino también a la memoria. Llevar algo que le recordara su pasado era una forma de mantener su identidad en el presente. Entregar estas piezas a Catherine era, en cierto modo, transmitirle la continuidad de una personalidad que veía la amabilidad como una forma de autoridad. Pero ocurrió algo que ha dejado a los observadores de la realeza profundamente sorprendidos. Camila fue completamente pasada por alto durante la entrega de las joyas. No se trató de un descuido, fue una decisión deliberada. Camila ya tenía su propio lugar, su propia historia y joyas que reflejaban su linaje y su relación con el rey. Pero las joyas personales de la reina madre no siguieron ese camino. Fueron a parar a Catherine, y esa elección dijo mucho sin necesidad de decir nada. Sugirió que el significado detrás de esas joyas, los valores y los recuerdos vinculados a ellas, estaría a salvo con Catherine. No hubo necesidad de explicaciones ni de anuncios. Quienes debían entenderlo simplemente lo comprendieron en silencio. Los cortesanos de mayor rango, especialmente aquellos que habían servido durante más de un reinado, entendieron lo que estaba ocurriendo sin que nadie tuviera que explicarlo. Habían visto a los monarcas ir y venir. Habían aprendido a leer el significado en pequeñas decisiones silenciosas. Así que, para ellos, este momento no se trataba de elegir a una persona por encima de otra, ni de influencia o rivalidad.
Se trataba de proteger algo. La idea que tenía la reina madre sobre cómo debía sentirse la monarquía en su esencia. Catherine no era alguien que buscara la atención. No alzaba la voz para llenar una habitación, ni dependía de la fuerza o del espectáculo para ser notada. Se comportaba con suavidad, y aún así las personas percibían su presencia. Esa cualidad no solo era admirada, también transmitía estabilidad. Y esa estabilidad era importante para una institución que siempre está siendo observada y siempre está siendo interpretada. Así que cuando Catherine recibió las joyas, las aceptó con plena conciencia de lo que representaban. Sin embargo, muchas personas aún se preguntan por qué Catherine, entre todos los posibles destinatarios. Sigan atentos, porque la historia está a punto de dar un giro dramático. El testamento de la reina madre. Mencionamos antes que algunas joyas pertenecen a la corona. Están catalogadas y reguladas, guardadas en bóvedas, exhibidas durante coronaciones y ocasiones de Estado, y se transmiten siguiendo reglas claras. Luego están las joyas que pertenecen a individuos, aquellas que se eligen por razones que no tienen nada que ver con el protocolo. La reina madre poseía ambos tipos, y comprendía perfectamente la diferencia. Cuando se sentó a redactar los detalles finales de su patrimonio, colocó esta distinción en el centro de sus intenciones. Dentro de su testamento existía una cláusula sellada que regulaba el destino de sus joyas personales. Esa cláusula sellada no estaba abierta a revisión pública y, incluso dentro de la familia real, solo un número muy reducido de personas sabía de su existencia. Ese secretismo no tenía que ver con ocultar riqueza ni con crear drama. Nacía de su convicción de que la historia personal no debía quedar expuesta a la especulación. Cuando la memoria personal se documenta de manera pública, se vuelve algo vigilado más que algo sentido. Ella quería que esas piezas permanecieran protegidas de interpretaciones erróneas. La necesidad de ese cuidado provenía de sus propias experiencias de vida. La reina madre había vivido profundos cambios en la actitud pública, desde los años de la Segunda Guerra Mundial hasta los nuevos movimientos culturales de finales del siglo XX. Había visto cómo la monarquía sobrevivía a periodos difíciles que ponían a prueba su relevancia y su identidad. Comprendía que los valores podían cambiar con el tiempo y no siempre para mejor. Había observado cómo la devoción pública subía y bajaba, cómo la lealtad era cuestionada y cómo, en ocasiones, el comportamiento dentro de la familia real se tensaba bajo presión. Creía que los símbolos no debían confiarse a quienes pudieran tratarlos con ligereza. Esa preocupación estaba moldeada por su amor hacia la institución a la que había dedicado su vida. Es ampliamente elogiada como la fuerza estabilizadora de la monarquía durante la crisis de abdicación de 1936. Permaneció al lado de un esposo que no esperaba convertirse en rey y lo ayudó a asumir el papel con gracia. Esas experiencias le dejaron un profundo sentido de lo que podría perderse si el tipo equivocado de carácter guiaba a la familia real. Ella creía que la monarquía sobrevivía no por la riqueza o el privilegio, sino por la moderación, el servicio y la capacidad de mantener la dignidad bajo presión. Pero eso no es todo. Según las instrucciones de su testamento, la persona que recibiera las joyas debía ser una mujer que encarnara el servicio sin autopromoción, que comprendiera el valor de la devoción pública sin buscar elogios y que se comportara con modestia incluso bajo el escrutinio público. Cuando escribió estas intenciones, no conocía los detalles de cómo se desarrollaría el futuro. Simplemente confió en que la persona adecuada sería reconocida con el tiempo. Su confianza estaba arraigada en su comprensión de cómo el carácter se revela lentamente, especialmente en el mundo de la vida real, donde las apariencias son constantes y las presiones son altas. Con el paso de los años,
La vida de Catherine comenzó a alinearse con esas cualidades. Su imagen pública no dependía de declaraciones ni de espectáculo. Los observadores de la familia real suelen hablar del modo calmo y sereno con el que afronta sus deberes oficiales. Apoyó instituciones de manera discreta, especialmente aquellas centradas en el desarrollo de la primera infancia y el apoyo a las familias. Las encuestas realizadas en Gran Bretaña mostraron repetidamente un alto nivel de confianza pública en Catherine. Construyó esa confianza a través de la continuidad, y esto reflejaba el enfoque de la reina madre. Existía una creencia compartida de que la estabilidad también podía ser una forma de liderazgo. El comportamiento de Catherine en entornos privados también convenció a Alexandra. Quienes trabajaban estrechamente con ella describían una paciencia constante, una ausencia de prisa y una capacidad para escuchar. Estas cualidades rara vez se enseñan, se forman a través de la educación, el temperamento y la intención. Indicaban una comprensión sólida de lo que significa tener influencia sin imponerla. Esta conexión fue fundamental en el razonamiento detrás de la cláusula sellada del testamento. La exclusión de Camila en la transferencia surgió de la misma lógica. No estaba basada en un juicio sobre su persona, sino en la diferente narrativa que había moldeado su identidad pública. La reina madre siempre había sido cautelosa con cualquier cosa que pudiera complicar la confianza del público en la monarquía. Ahora que las joyas habían llegado a Catherine, la reacción de Camila sorprendió a todos. Entonces, ¿cómo reaccionó Camila ante la transferencia? La reacción de la reina Camila. El día en que la noticia de la transferencia llegó al palacio, comenzó de forma silenciosa, como un rumor que nadie quería confirmar. Aquella entrega en Clarence House se realizó con extremo cuidado. No hubo aprobaciones oficiales, ni firmas del personal, ni registros de seguridad con marca de tiempo. Nada. Ocurrió en una habitación que normalmente se utilizaba para tranquilas reuniones de té y cartas escritas a mano. La ausencia de documentación fue intencional. Quienes realmente entienden los archivos reales saben lo que significa dejar algo sin registrar. Si haces algo sin dejar rastro, es porque se pretende que esté más allá de cualquier cuestionamiento. Intentar disputarlo más tarde podría provocar una vergüenza para la propia institución. La noticia de las joyas llegó a Camila a través de un asistente senior que se veía profundamente incómodo al transmitirla. Al principio intentó presentarla como un malentendido, tratando de suavizar el impacto. Camila escuchó, esperó, y entonces la realidad se asentó. Las joyas más personales de la reina madre, las que estaban ligadas a cenas privadas en Royal Lodge y a cálidas reuniones familiares, habían sido entregadas a Catherine sin siquiera el más mínimo aviso para ella. Pero eso no fue todo. La revelación no solo trajo sorpresa, sino también una sensación aguda de humillación. Camila había creído que, como reina consorte, ella sería naturalmente la siguiente en la línea para ese legado sentimental. En cambio, se dio cuenta de que la reina madre tenía criterios que no estaban escritos en ningún estatuto real. Camila mantuvo su habitual compostura, pero quienes estaban a su alrededor notaron la rigidez en su postura y la ausencia de su acostumbrado humor rápido y ligero. Este momento reveló una verdad que llevaba años moldeando silenciosamente a la monarquía. Siempre ha funcionado con dos formas de aceptación. Una es la formal, medida por títulos, ceremonias y coronaciones. La otra es emocional, formada por recuerdos prolongados, impresiones personales y el instinto del público. Camila había obtenido su posición a través del camino formal. Catherine, en cambio, había crecido en la suya a través del camino emocional. El público se sintió atraído por ella desde el principio porque parecía accesible, constante y no afectada por la presión del palacio.
Para la reina madre, esas cualidades no eran simplemente cuestión de popularidad. Señalaban firmeza moral, algo que ella consideraba una verdadera herencia. El rey intentó restablecer la calma. Quería saber cuándo se había tomado la decisión, quiénes habían participado y si existía alguna posibilidad de reconsiderarla. La respuesta regresó discretamente a través de los asesores. Revisar la decisión solo atraería una atención indeseada sobre el significado emocional que había detrás de ella. Si el palacio intentara revertir la transferencia, el público podría interpretarlo como una forma de cuestionar el juicio de la reina madre e incluso como una insinuación de que Catherine no era digna. También podría interpretarse como si Camila estuviera intentando reclamar un legado sentimental que nunca estuvo destinado para ella. El rey se encontró atrapado entre la lealtad y el legado. Quería proteger a su esposa, pero sabía que la transferencia no había sido un accidente. La intención detrás de ella era antigua y profundamente meditada. Los asesores centrados en la percepción pública comprendieron claramente el peligro. Cuestionar la transferencia podría crear una narrativa de inseguridad y conflicto interno. El enfoque más seguro era el silencio. El silencio sugería dignidad y estabilidad. Cualquier conflicto abierto sugeriría exactamente lo contrario. El príncipe William vio la situación desde un plano personal. Conocía la historia de las joyas. Sabía que la reina madre había sido cuidadosa con sus afectos y creía en el deber sin espectáculo. También sabía cómo Catherine se había comportado durante años bajo una presión intensa. Para él, la transferencia parecía apropiada y basada en la verdad. William dejó claro que apoyaba que Catherine conservara las reliquias familiares. Su postura eliminó cualquier posibilidad restante de una reversión silenciosa. El futuro rey había anclado las joyas donde ahora pertenecían. Dentro del palacio, la situación profundizó divisiones ya existentes. Las casas reales, que se suponía debían funcionar como una sola, comenzaron a hablar con tonos cuidadosamente medidos. Los asesores empezaron a posicionarse según la lealtad y la influencia que anticipaban. Quienes estaban cerca de Camila se sentían heridos en su nombre. Quienes estaban cerca de William y Catherine se sentían reivindicados, creyendo que este momento confirmaba a Catherine como el centro emocional de continuidad para el público. Las reuniones continuaron. Las agendas siguieron adelante. Las apariciones públicas no se detuvieron, pero el tono había cambiado. Donde antes la cooperación era natural, ahora aparecían pausas en las que las personas medían cuidadosamente sus palabras. Catherine continuó con sus deberes con una calma constante. No habló de las joyas fuera de su círculo más cercano. No permitió que la emoción influyera en sus expresiones. Los observadores notaron que comprendía plenamente el significado de lo que se le había confiado. Su respuesta no reflejaba orgullo ni victoria. Reflejaba una comprensión silenciosa de la responsabilidad. Quienes la admiraban veían en esto exactamente la cualidad que la reina madre valoraba. Camila, sin embargo, sentía crecer el aislamiento en privado. El palacio está lleno de habitaciones donde uno puede sentirse observado incluso cuando está completamente solo. Se movía con cautela, preguntándose si cada mirada llevaba simpatía o juicio. Su confianza se había construido lentamente, después de años intentando ganar la aceptación que antes le había sido negada. Que ese progreso se viera cuestionado por algo basado en sentimientos y memoria resultaba profundamente inquietante. No era alguien que se rindiera fácilmente, pero entendía cómo la memoria y la reputación pueden definir una vida. El rey Carlos también se encontró en una situación extraña, y su reacción podría sorprender. Fuentes del palacio confirmaron que Carlos sentía personalmente la tensión. Amaba a su esposa. Respetaba el legado de su madre.
Veía a su hijo y a Catherine preparándose para llevar la monarquía hacia el futuro. Cada decisión debía servir tanto a la estabilidad del presente como a la continuidad del futuro. Las joyas planteaban una pregunta central. ¿Debe la herencia guiarse por el rango o por los valores? Carlos sabía que la reina madre ya había respondido a esa pregunta mediante sus instrucciones privadas. Cuestionarla ahora sería deshacer la base en la que ella creía. El palacio no dijo nada públicamente. La prensa no conocía las emociones más profundas que se movían tras las puertas cerradas. Sin embargo, dentro de la institución todos comprendieron que algo había cambiado. Las joyas ahora representaban una definición de pertenencia legítima. Pero ¿qué ocurrió cuando Catherine finalmente llevó las joyas en público? Permanezcan atentos, porque las reacciones de la gente fueron sorprendentes. El nuevo broche de la princesa Catherine. El día en que Catherine regresó a sus funciones públicas no parecía, al principio, nada especial. No había indicios en la prensa de que algo significativo estuviera a punto de suceder. El evento era un compromiso comunitario rutinario, del tipo al que ella asistía con frecuencia. Catherine llegó a un acto público comunitario. Al bajar del coche, los fotógrafos notaron un detalle: un broche prendido en su hombro. Era un conjunto de perlas rodeadas de diamantes, una pieza reconocible para muchos observadores. Se trataba del mismo broche que la reina madre llevaba con frecuencia en sus últimos años y que había aparecido en numerosos retratos y eventos oficiales. Desde su fallecimiento no se había vuelto a ver. Más de 20 años después, reapareció discretamente en la ropa de Catherine, sin anuncio ni explicación oficial del palacio. El gesto no necesitó aclaraciones. Para algunos, fue un recuerdo de la reina madre. Para otros, una señal de continuidad y estabilidad dentro de la familia real. Las imágenes circularon rápidamente en Internet y en los noticieros, que repitieron el momento en que el broche captaba la luz. Su brillo no era llamativo, era suave y sobrio, propio de una época en la que las joyas se diseñaban para transmitir significado más que para llamar la atención. Los espectadores que habían vivido la época de la reina madre sintieron una ola de reconocimiento. La recordaban como una presencia cálida durante años en los que el país enfrentaba incertidumbre. Durante la Segunda Guerra Mundial, la reina madre visitaba barrios devastados por los bombardeos para animar a la población y se negó a abandonar Londres incluso durante los ataques aéreos. Esa actitud la convirtió para muchos en un símbolo de firmeza en tiempos de miedo. Creía profundamente en el deber, pero también en mantener la alegría. Su sonrisa, sincera y natural, quedó grabada en la memoria de quienes la conocieron. Por eso, cuando el broche volvió a aparecer, evocó recuerdos muy vivos de su figura. No fue algo espectacular ni dramático, más bien transmitía una sensación tranquila de familiaridad y consuelo. La prensa trató el tema con prudencia. Señaló que el hecho de que Catherine llevara el broche parecía reflejar continuidad dentro de la monarquía y respeto por la tradición en una época marcada por cambios rápidos e incertidumbre. No lo presentaron como un rumor, sino como un gesto cargado de significado cultural. En muchos hogares del país, la gente comentó la imagen con naturalidad. Algunos dijeron que hacía que la familia real pareciera más cercana y estable. Otros afirmaron que les recordaba tiempos que percibían como más amables y tranquilos. Incluso los más jóvenes, que no vivieron la época de la reina madre, comprendieron su importancia al ver la reacción de quienes sí la recordaban. Quedaba claro que no se trataba de moda, sino de legado. Dentro del palacio, la princesa Alexandra vio las fotografías y comprendió su significado. Durante años había custodiado en silencio los deseos de la reina madre sobre sus joyas. Ver el broche en público
le indicó que esa responsabilidad había llegado a su final. El rey Carlos también lo notó. No hizo comentarios, pero entendió el mensaje. El broche conectaba el legado de la reina madre con el presente. Catherine no destacó la pieza ni hizo referencia a ella. Continuó con sus compromisos con normalidad, dejando que el símbolo hablara por sí mismo. La reacción del público fue tranquila. Muchos lo interpretaron como una señal de continuidad y estabilidad en la monarquía. Las joyas personales de la reina madre permanecen guardadas en cajas selladas, separadas de las joyas oficiales de la corona. El broche fue la primera pieza en reaparecer, lo que sugiere que otras podrían mostrarse en el futuro. ¿Crees que Catherine merece las joyas personales de la reina madre? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. También puedes ver el siguiente video que aparece en pantalla.